Hoy en Gerentes 360 te contaré las razones por las cuales llevamos casi 2 meses fuera del aire y lo que será nuestro futuro aquí en Gerentes 360. Así que por favor, no te pierdas este episodio muy especial. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué lugar del planeta nos acompañas en esta edición especial, cortica, diferente del videoblog Gerentes 360. Es algo es algo que le debía a nuestra audiencia. Varias personas nos habían estado preguntando. Andrés, a mi compañero Felipe, ¿qué pasó con Gerentes 360? Que hace varias semanas, varios meses que no los vemos. Y realmente es que nuestra última emisión fue el martes 31 de mayo. Fue martes, por lo que el lunes era festivo feriado en Colombia. Si nos has seguido antes, tú sabes que normalmente nosotros, pues, la transmisión lo realizamos son los días lunes. Cuando es festivo feriado, vamos los martes. Hoy que estamos a 25 de julio, estamos cerca de cumplir 2 meses en que no realizamos esta transmisión. Y bueno, queríamos contarte qué fue lo que pasó. De pronto no es así, contarte la parte humana, la historia humana, lo que realmente sucedió y por qué eh, dimos esta pausa, pero principalmente porque es que tenemos buenas noticias. Lo que va a empezar a ser Gerentes 360 en algo más de un mes. Entonces, para hacer como un resumen muy rápido, te cuento rápidamente de nuestros orígenes, porque quizás no los conoces. Nosotros nacimos en agosto de 2020, en pleno auge de la pandemia, en pleno pico de la pandemia, todavía no habían vacunas. Y bueno, en Colombia en ese momento casi todo estaba cerrado. Este es un formato que a mí en particular, que es quien, bueno, realmente lo he liderado, he sido como el director durante todo este tiempo, me llamaba mucho la atención. Ha sido la evolución de otros proyectos que tuve antes, especialmente un videoblog que después se convirtió en podcast, que duró alrededor de un año, llamado Tecnogerente. Por ahí vas a encontrar los históricos de ese videoblog, de ese podcast, que está enfocado en temas de tecnología para la alta gerencia. Ese era nuestro ángulo. En ese momento, Gerentes 360, aunque fue muy interesante, fue una experiencia muy gratificante para mí. Lo hice en su momento con el apoyo de mi hermana. Decidimos pausarlo porque es que ya no teníamos tiempo. Nos estaba empezando a ir muy bien en otros temas de negocio y de pronto en ese momento tomamos una decisión de realmente enfocarnos, perdón, a ese tema. Pero yo seguía ahí con la duda, que si quería retomar un formato similar y empecé a trabajarlo, de hecho, antes de la pandemia. Ya como que venía calentando motores, por llamarlo de alguna manera, veníamos analizando. Y cuando llegó la pandemia, ya cuando se venía un poquito antes, pero ya sabíamos que esto iba a suceder, dijimos, bueno, aquí no hay más excusas, es un buen momento para empezar. Entre lo malo, es un buen momento para empezar y acelerar este proyecto. En un inicio con Gerentes 360 buscábamos principalmente que fuera temas de noticias de actualidad, análisis, entrevistas y bueno, temas que fueran de interés para la alta y la media gerencia en cualquier lugar del mundo. No era para Colombia donde estamos, no es para cualquier lugar del mundo, con la condición pues de que obviamente quien nos viera, quien nos escuchara, hablara español. Como negocio para nosotros, para nuestra empresa, lo que queríamos era mover algunos proyectos que tenemos relacionados con consultoría, con educación, igualmente para la alta y la media gerencia. Inicialmente, a largo plazo, buscábamos que monetizarlo, obtener dinero de formas diferentes como la venta de pauta, pero eso lo veíamos a muy, muy largo plazo. Han sido casi 2 años que te diría que han sido increíbles, que hemos aprendido muchísimo, de algo que realmente sabíamos muy poquito. Hemos aprendido equivocándonos, hemos aprendido mirando lo que hacen otros, tomando clases y además hemos probado muchísimos elementos de Gerentes 360. Algunos se han quedado, otros han desaparecido. Por ejemplo, y quizás tuviste la oportunidad de escucharlo, el año pasado, hace un año larguito, lanzamos un formato de podcast diario, todas las mañanas entre semana y los sábados, de solo audio muy corto, con las principales noticias del día. Fue una experiencia increíble realizarlo, hacer ese tipo de formatos es muy interesante, pero a la vez fue muy desgastante. Para darte una idea de lo que me pasaba, para hacer ese podcast que estuviera temprano,
me tocaba levantarme alrededor de las 3 de la mañana, trabajaba entre 3 a 4 horas y producía un podcast de noticias de solo 5 a 8 minutos. Era bastante desgastante y bueno, en su momento, por diferentes temas, por la visión que teníamos en la empresa, por un proyecto que estaba a punto de iniciar, pues decidí, bueno, eso está muy interesante, pero por ahora, pausa. Y espero retomarlo algún día. Este que es el formato principal, que como te decía, va los lunes o martes y el lunes es festivo en Colombia. Ha estado al aire sin interrupciones, salvo por lo último que nos pasó. Solo habíamos dado un pequeño descanso entre diciembre y enero de 3 a 4 semanas. Y alcanzamos a realizar en estos casi 2 años 88 emisiones. La idea era continuarlo y seguirlo. Y para agosto, dentro de unas cuantas semanas, la idea era que íbamos a llegar al segundo año y al episodio 100. Y en ese formato íbamos a dar un salto grande, lo que llamamos Gerentes 360 2.0, con muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios. Eso como por el lado empresarial. Ahora la parte humana. Yo soy de Bogotá y para quienes no conocen esta ciudad, la capital de Colombia, es una ciudad que es fría. No tenemos estaciones, normalmente es fría, aunque yo diría que normalmente durante el día y especialmente los que trabajan en oficinas, hace calor, hace algo de calor. No es el calor más alto, pero sí hace calor. Entonces, no sé, Bogotá puede tener una temperatura media entre los 18 y 19 grados centígrados. De noche lo normal es que baje como hasta 8 9 grados, excepto usualmente a principio de año que donde queda Bogotá, lo que se llama la sabana de Bogotá, que es Bogotá más varias poblaciones, hacen unas heladas, quizás puede bajar a 3 o 4 grados centígrados, aunque hay registros, y no hace mucho tiempo, de que ha llegado por debajo de los 0 grados centígrados. Eso es como lo normal en Bogotá. Y yo viví en Bogotá 35 años largos de mi vida, los últimos 4 años largos, estuve entre Medellín y Cartagena de India, que para también quienes los conocen son ciudades mucho más calientes. Medellín puede tener una temperatura durante el día alrededor de los 27 grados, un poco más, un poco menos, y en Cartagena puede ser 30 o bastante más, porque Cartagena queda al lado del mar, entonces es una ciudad bastante, bastante caliente. Por tema de la pandemia, además estuve casi 2 años sin volver a Bogotá, entonces estaba viviendo en clima muy caliente y lo digo, creo que se me dañó el termostato. No me acostumbro a Bogotá, estoy en Bogotá desde abril. En Semana Santa regresé a Bogotá, salvo por unos viajes corticos que he realizado a Medellín. Realmente estaba en Bogotá y me ha dado muy duro el clima. Desde que soy pequeño, además, bueno, asma, rinitis alérgica, que realmente la había tenido muy controlado, pero este año realmente la llegada a Bogotá, el frío, no sé si me ha dado COVID, me había una gripa muy fuerte, inicialmente me dijeron que no, que tranquilo, que no era COVID, que eso era bacteriana, entonces que no me preocupara. Ya esto le sumo que mi chiquitín, mi hijo de 3 años, este año entró al jardín, está empezando a estudiar, por tema de la pandemia no había tenido contacto casi con ningún niño, y le han dado todas las enfermedades y obviamente me han dado a mí. Los que son padres y han pasado por esto saben que esos primeros años son bastante fuertes para los niños. En mayo, finalizando mayo, cuando empezó julio, me dio una gripa muy fuerte que me afectó la voz. De hecho, estuve varios días sin voz y esa fue la razón por la cual nos tocó inicialmente cancelar el primer episodio de junio. Ya ha sido una gripa muy persistente que afortunadamente hoy estoy muchísimo, muchísimo mejor, pero que me ha afectado la voz, me ha tocado cuidarla, entonces por eso como que seguimos aplazando Gerentes 360 por algún tiempo porque realmente no me sentía para hacerlo. Y también quienes han estado mirando mis redes sociales, quienes están en mi lista de correo electrónico, saben que a finales de junio, principios de julio, tuvimos varios eventos relacionados a mi otro negocio grande que es de e-commerce para empresarios. Y la decisión era, bueno, o Gerentes 360 o estos eventos porque la voz no me va a dar para hacer las dos. Y la decisión, pues en ese momento fue, bueno, vamos a priorizar el tema de e-commerce. Insisto, en este momento estoy muchísimo mejor. Bueno, ya casi no me pasa, todavía me está pasando un poquito, pero uno de los problemas es que empezaba a hablar así como estoy en este momento y me tocaba tomar una pausa porque empezaba a toser, pero 30, 40, 50 segundos, un minuto y a tomar agua. Y pues con esa tos así es muy difícil hacer este tipo de formatos. Entonces, eso fue como por mi lado. Por el lado de mi compañero Felipe, y quienes han estado pendientes este año de pronto lo han podido ver,
que él no ha estado tan presente este año porque desde enero inició un nuevo trabajo que aunque tiene flexibilidad horaria, se le han cruzado muchos temas los lunes. Y también como Asama, desde, sí, más o menos desde mayo, está afrontando un problema familiar un poco complejo, una situación que lo tenía también un poco alejado, con menos tiempo para el trabajo. Entonces, por eso también ha estado alejando y cuando me dio la primera vez que me quedé sin voz, que hablamos con Felipe, bueno, chateamos con Felipe porque yo no podía hablar, decimos hacer esta pausa y la hemos estado pues siguiendo. Entonces, esto era una explicación que yo les debía, insisto, ya estoy mucho mejor, pero dentro de esta pausa, entre comillas, obligada que nos envió la vida, nos sirvió para pensar, para volver al tablero, para analizar qué era lo que queríamos y con ese Gerentes 360 2.0 que te decía que habíamos pensado lanzar en agosto, que cumplíamos 2 años, pues hemos podido analizar qué está haciendo nuestra competencia, qué es lo que nosotros queremos como organización y demás. Ya hemos tomado algunas decisiones que te quiero compartir hoy, es como un abrebocas. En septiembre vamos a regresar. El siguiente episodio va a ser en septiembre y vamos a hacer una evolución grande. No va a ser Gerentes 360 2.0, sino, si quieres, Gerentes 360 1.5. No es el salto gigante que habíamos pensado, pero sí va a ser un salto grande, donde vamos a incluir muchos elementos y vamos a ir haciendo pequeños cambios cada semana, cada mes y demás. Así que poco a poco ya no va a ser Gerentes 360 1.5, sino que va a ser Gerentes 360 1.6, después 1.7, en fin. Y algún día sí vamos a llegar al Gerentes 360 2.0, que ese sí va a ser un cambio gigantesco. Todavía no le tenemos fecha, pero ahí va a estar. Entonces, para que también estés pendiente. Por ahora, te esperamos en septiembre y bueno, te anticipo algunos de los principales cambios. No todos, pero eso simplemente para que vayas mirando. El primero, vamos a tener cambio de día. Ya no vamos a volver a hacer este programa los lunes o los martes y el lunes es festivo, sino que nos vamos a pasar a los viernes. Nos vamos a ir los viernes a la misma hora, 8 de la mañana, hora de Colombia, México Central, Ecuador, Panamá, Perú, en este momento, hora central de los Estados Unidos. La parte de noticias la vamos a dejar quieta, no va a ser nuestro foco. Nos vamos a centrar principalmente en temas de entrevistas y de análisis. Vamos a tener varias sorpresitas adicionales, pero eso es como lo que te quiero contar. Vamos a darle mucho más protagonismo a las redes sociales y precisamente para que sepas cuando estemos al aire, cuando estemos lanzando, te invito a que nos sigas en redes sociales, pues ahí vas a encontrar la información en nuestra página web y también te invito, de pronto lo más fácil, a que nos sigas en nuestra lista de correo electrónico. Si no estás en nuestra lista de correo electrónico, lo más sencillo es que ingreses a www.gerentes360.com/barra lateral lista. Lo repito, www.gerentes360.com/lateral o barra diagonal lista. Ahí te inscribes y ahí vas a tener las noticias de cuando estemos al aire. Además, nos encantaría que fueras parte de esto, no solo como alguien que lo está viendo, sino que participes activamente, que estés en nuestras entrevistas, que alces la mano, la mano, la que quieras. En fin, nos encantaría verte aquí. Y bueno, esto es simplemente una explicación, como te decía, la parte humana. Sentí que debía esta explicación porque es que nos desaparecimos, fue algo que no estaba en los planes, como te digo, por ahora en Bogotá, pero muy pronto desde otro lugar del mundo. Así que bueno, nos vemos en septiembre, te agradezco por la atención y te deseo como siempre una excelente semana. Nos vemos muy, pero muy pronto. Que estés muy bien. Hasta luego.